ciencia que va, por lo menos desde el punto de vista de los materiales, por ejemplo, si nos vamos al área maya, que lo hemos visto mucho en el proyecto Pintura Mural, simplemente para que estas ciudades en la selva tropical sigan hoy en pie, ¿tú te imaginas el nivel de conocimientos científicos, porque es científico, acerca de la materia circundante y cómo transformarla, cómo aprovecharla, cómo adaptarte a tu medio ambiente? ¿No? Claro. ¿Y cuántas especialidades está? ¿Quién sabe reconocer una cantera? Claro. ¿Quién sabe quemar bien la cal? ¿Quién reconoce las gomas? ¿Quién sabe reconocer de dónde, cómo se traen los pigmentos y cuál es bueno, ¿no? ¿Quién sabe cortar o no cortar piedra? Y después tienes que hacer cálculos. Claro. Forzosamente. Pero ¿no? además hay Entonces algo más ahí, que también en la las arquitectura maneras, lo podemos ver, que es el simbolismo de la arquitectura. Sí, claro. Porque la arquitectura no solamente la podemos medir y ver que sus proporciones son perfectas y el ritmo de sus puertas, por ejemplo en el caso de Mitla, ¿no? En el cuadrángulo de las monjas, o de muchos otros ejemplos que podríamos citar, pero que no lo voy a hacer, sino esa arquitectura en un entorno de geomancia, ¿no? De relación directa con la tierra, la calzada de los muertos y la montaña al fondo, ¿no? Que nos remite al origen, que nos remite a... Bueno. Es un grupo especialmente reconocido, o una serie de grupos especializados en pintura, escultura, los que hacen códices, etcétera, son todos ellos reconocidos por igual. Lo del arquitecto, el ingeniero, eso pues como que sabemos menos cómo era. A todo el simbolismo. Entonces, si bien no tenemos esta identificación precisa de los arquitectos o de los escultores, sí suponemos, por este orden perfecto que existe, tanto en las tierras bajas como en el altiplano, en la arquitectura, que debió haber sido una gente que, como decía Pablo, pues dialogaba con el Tlatoani, ¿no? Con el señor. ¿Qué quiere usted hacer, señor Pacal, no? ¿Qué se le antoja ahora? ¿Qué se le antoja hoy? Sí. Tema bastante jerárquico, como sabemos que en general era la sociedad, prehispánica, que identificaba a un jefe dentro de cualquier área de actividad que dirigía los proyectos. Y además sí hay una lógica de escalafón, de estratos de conocimiento, y seguro que esto tuvo que ser fundamental para hacer una pirámide como la de Tajín, por ejemplo. Claro. Bueno, nos hemos ido aproximando a un aspecto. Se mencionó hace un rato todo este mundo de hace 500 años y 3.000, cientos o miles de años atrás, ¿verdad? Cómo se nos presenta hoy al investigador, tú mencionabas algo de esto, al que va a pretender o tratar de interpretar todo ese mundo de color, de forma, de figura, ¿no? De edificios, en fin. Entonces, y aquí tenemos precisamente 3 muy buenos investigadores. Entonces, yo creo que ahora podemos entrar también al terreno de cómo están investigando y qué están investigando. Por ejemplo, el caso de Diana Magaloni. Diana, en algún momento dado, y a través de uno de sus estudios, que si mal no recuerdo le sirvió de tesis en Cacaxtla, nos abrió mucho un mundo de, digamos, de lo que no se ve de las expresiones estéticas, es decir, lo que está atrás del color o de todas estas cosas, y se puso a investigar cuáles eran los componentes del pigmento que se había encontrado, por ejemplo, en esa maravillosa expresión que es Cacaxtla, ¿no? Y entonces nos hablas allí, ¿verdad?, sobre, pues estaba compuestos de H224 y no sé cuántas cosas, y que el componente aglutinante era tal. Platícanos un poco de eso, que eso es un mundo que el investigador es el que tiene que hacerlo, ¿no? La ciencia, sí. Justamente partió de esta, como sabes, Eduardo, yo soy de formación restauradora por la Escuela Nacional de Restauración de nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia, y la verdad fue una experiencia hermosísima ser restaurador, porque tienes la responsabilidad, como lo tiene el médico, de salvar al paciente. Claro. Y me dio la oportunidad al profesor Cama de ir y restaurar unas pinturas que estaban recién salidas, que son las del Templo Rojo de Cacaxtla. Y cuando me acerqué a ellas, yo dije, yo hasta que no sepa cómo las hicieron, no le meto ningún material moderno.
así me acusen de que se van a caer, yo no lo voy a hacer, y me dediqué realmente a investigar cómo se hicieron. Porque en el cómo se hicieron está la ciencia. Cada vez el individuo está más despojado, sí, ¿no?, del el saber hacer, del tener este conocimiento de que yo sé que los pigmentos se encuentran, pueden ser minerales, pueden ser orgánicos, que yo sé que para que un polvo, que es el polvo de color pigmento, se pegue, necesito de una película permanente que lo fije, de dónde salen, ¿no? Entonces, a todo eso se enfrentaron nuestros antepasados y tenían que hacerlo de tal forma que durara no para mañana, ¿no? Porque eran, como habíamos dicho, pues pinturas para recrear este mundo del principio, ¿no? Entonces, en Cacaxtla lo que hicieron básicamente son todos casi pigmentos minerales. Tienen un pigmento azul, que es un pigmento que viene y sabemos que viene del área maya y que se fabrica en el área maya, cosa que ya te está diciendo del, ¿no?, comercio, y que lo hacen en 3 tonalidades distintas que son particulares a Cacaxtla, ¿no? Entonces es un pigmento fabricado o con receta del área maya, pero distinto a aquellos del área maya también, claro, que era muy interesante así en términos de comunicación. Y trabajaron la cal. La cal son piedras calizas que para hacer las tienes que calcinar a mínimo 900 grados centígrados, meter en agua y transformar esa piedra en una pasta untuosa que después se va a volver a transformar en piedra, pero en una piedra como la quiero yo, planita, ¿no? Y entonces, en ese proceso, los mesoamericanos encontraron, como para la nixtamalización, esta química alcalina mesoamericana, donde la cal se trabaja con gomas vegetales y en ese unirse hacen una cal que a nivel científico trabaja como si fueran nanocristales, es muy plástica y muy resistente. Entonces ponen esta cal ya con la goma y tienen mucho tiempo más para que esta cal se seque. Entonces tienen mucho tiempo de aplicar el color y lo aplican con una agua de cal, transparente, que tiene la misma goma. Entonces si lo llamáramos, es un fresco, pero no es un fresco, porque están pensando distinto que los pompeyanos, ¿no? Ellos están igualito que en Italia hay polenta de maíz, pero no es la nixtamalización, y la polenta no tiene todas las proteínas que suelta el grano de maíz cuando tú lo sumerges en cal viva, ¿no? Entonces hace parte de una química distinta mesoamericana que permite las expresiones artísticas que tenemos hoy. Entonces entender eso ayuda a saber cómo lo restauras y a conocer un mundo nuevo de científicos, ¿no? Sí, o sea, claro. De comercio, ¿Y qué aglutinantes encontraste Cacaxtla concretamente? Tiene nopal. Nopal. ¿La baba del nopal? La baba del nopal para hacer la cal, y la goma, porque los nopales son arbóreos, o sea, sí, pueden crecer mucho. A cualquier árbol, si tú lo hieres, sí, exuda sí, una resina o una goma para protegerse. Esa tú la mueles y la puedes disolver solamente en algo muy alcalino, agua de cal viva. Y entonces con eso se pinta. Bueno, pero eso fue lo que encontró Diana en Cacaxtla, que después lo hizo en la zona maya, y resulta que nuestros pintores de la zona maya pues tenían una técnica similar, pero con distintos materiales. Sí. Ah, fíjate. O sea, que la cal podría ser tanto orgánica, en el sentido de que... Mucho allí no hay. No, en el área maya, que es bien interesante, hay mucho, o sea, la selva tropical tiene montones de árboles. Entonces ese fue el reto, ¿no? Tuve que leer muchísima etnohistoria, muchísimo, pero uno se da cuenta que hay toda una cultura en la selva de las cortezas. Claro. ¿Y para qué sirven las cortezas? Para hacer papel amate. ¿Y para qué sirven las cortezas? Para hacer cuerdas, ¿no? ¿Y para qué sirven? Para hacer vestidos. Y todavía los lacandones las usan. Y hay una corteza de un árbol que en el diccionario se llama jolol, que lo traducen del maya yucateco como si fuera una lejía. Y la lejía se te queda resbalosa en las manos. Esta corteza tú la pones en agua de cal y hace una goma así. Es un látex, digamos. No, es completamente transparente, completamente fácil de disolver en agua. Y si tú matas la cal, es decir, pones la cal viva en esa agua con
frijolol con estas cortezas, en 2 semanas tienes una cal que parece que hiciste merengue. No es por nada, pero los romanos se tardaban más. Sí, se tardaban, sí. Eso En lo sé Roma, por por Diana. ejemplo, se dejaba la cal mínimo 6 meses, está estipulado. En el Renacimiento se heredaban las caleras. Claro. Para que realmente se humectaran todos estos pequeños cristales. Lo que hacen las gomas es que envuelven cada cristal y le dejan el agua adentro. Carambas. Y entonces Pues, por eso es que los mayas tienen estos bajorrelieves fantásticos, sí. que uno los ve y casi no tienen carga siquiera, tienen piedras para anclarse, pero es que esta cal es plástica y además se hincha. Entonces tienes algo muy ligero y que trabaja como... con los científicos que ahora trabajamos dicen, ¿pero cómo sabían esto? Les digo, pues es que eran mexicanos. Eran seres humanos y tenían un cerebro como el nuestro.